Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas, ¿Sí? estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos y extensivamente a nosotros, nos estaba dando una promesa, ¿cierto? Nos está diciendo que, dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Dios les está diciendo a sus discípulos, van a ser afligidos, van a sentir el dolor, la persecución, van a sentir el rigor del mal que habita en este mundo. El Señor no les está diciendo, ustedes no van a sentir dolor ni aflicción, el mal no los va a tocar porque son cristianos. No. El ser cristiano no nos libera del dolor, ¿cierto? De la aflicción, del sufrimiento, ni de la muerte. Pero el Señor les está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Y vemos que cuánto fueron afligidos sus apóstoles después, ¿no? Todos sufrieron el martirio. Todos lo sufrieron. El rigor de la maldad de este mundo lo sufrieron. Cristo lo permitió en sus discípulos, ¿cierto? En sus apóstoles. Y lo permite en su pueblo también. Pero Él les dice algo interesante, ¿no? Dice, pero confiad, tengan ánimo, fe, esperanza, que ¿qué? Yo he vencido al mundo. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nunca va a disminuir la gloria del Señor, ¿cierto? Ni la obra de Cristo. Por más que suframos, sintamos dolor, el rigor de la maldad, ¿cierto? Estas cosas no van a disminuir la victoria que obtuvo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué obtuvo el Señor en la cruz por nosotros? El Señor obtuvo la salvación de nuestras almas. El Señor obtuvo el perdón de nuestros pecados. Él nos perdonó, ¿cierto? Por su sangre fuimos perdonados, fuimos comprados, fuimos hechos hijos de Dios. En la cruz Él triunfó sobre el reino de las tinieblas, ¿cierto? Y expuso públicamente a los demonios y a Satanás, y su condenación fue sellada en la cruz. ¿Se acuerdan? Que el Hijo iba a ¿qué? Aplastar la cabeza de la serpiente. En la cruz Jesús obtuvo la victoria por nosotros, la redención, la bendición, la salvación. El Señor les está diciendo, aunque ustedes van a sufrir el rigor de la maldad de este mundo, confíen, yo he vencido al mundo. Ustedes vivirán toda una eternidad en la gloria del Padre por la obra redentora del Señor. Entonces el sufrimiento en su pueblo nunca va a disminuir la gloria de Cristo, lo que Cristo obtuvo. Cristo venció en la cruz, eso no va a disminuir nunca su victoria. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Ahora, el mal no es una idea filosófica, ¿cierto? El mal no es un sentimiento religioso que habita en los hombres, sino que el mal es que es una realidad en el mundo. Ningún ser humano puede escaparse del mal. O señáleme en cuál hombre ha sido eficaz en liberarse del mal. Ninguno. Todos sienten, en ciertos grados, unos más que otros, pero todos sienten el rigor del mal. Es una realidad. Ningún ser humano puede escapar de ella. Ahora, todos la hemos experimentado, el dolor,
hemos experimentado el pecado, la aflicción en nuestras vidas, en todos los ámbitos. Hay tres campos donde se expresa la maldad, ¿sí? Primero, hay un mal natural, de la naturaleza. Ese mal no lo podemos controlar, no podemos convenir con ellos porque están fuera de nuestro control. El mal natural, terremotos, tsunamis, ¿cierto? Huracanes, tormentas, enfermedades, virus, ¿sí? ¿Cómo vas a transigir tú con la enfermedad? Y cada vez nuevas enfermedades van naciendo, ¿cierto? Cada vez otra enfermedad. Antiguamente, bueno, teníamos el dengue hemorrágico, ahora tenemos el chikungunya, ahora el Zika, y quién sabe qué más vendrá en adelante. Todos hemos experimentado el mal natural, ¿cierto que sí? Es una realidad. O sea, eso no está ni en el imaginario de los hombres, ni es una idea religiosa, ¿sí? Ni un sentimiento religioso, ni una idea filosófica. No, es una realidad. Todos lo percibimos, lo sentimos y lo vivimos en nosotros. Todas estas maldades, ¿cierto? Existen, ¿por qué? Porque esta tierra está maldita por Dios. Vamos a ir un momentico a Génesis 3:17. Aquí encontramos la raíz de este mal natural. Porque pues si la tierra no fuera maldita, pues nadie, no tendríamos todos los problemas ni enfermedades que tenemos en el mundo. ¿Qué dice Génesis 3:17? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces encontramos la raíz de los males naturales, ¿cierto? El juicio de Dios. Esto provino, ¿por qué? Por el pecado de Adán y de Eva. Tenemos que vivir con eso. O sea, no hay manera de que podamos librarnos de este mal. Tenemos que convivir con él. No podemos dominarlos, ¿cierto? No podemos doblegarlos. Eso está fuera del alcance de nosotros. ¿Se acuerdan el pasaje donde los discípulos estaban en la barca con Cristo y se levantó una tormenta en alta mar? Ellos veían que morían, pero se despertó Cristo, calmó la tormenta, ¿cierto? Pero también lo reprendió. Entonces, y le dijo que eran faltos de por eso. Entonces ahí vemos nuestra fragilidad, ¿cierto? Nuestra pequeñez. Solo hay uno que tiene el control sobre todo, y ese ¿quién es? Dios, el Señor. Nosotros no, los apóstoles, los discípulos veían que morían, ¿sí? Ahogados. No podían controlar nada, no, todo se les salía de sus manos. Solo el Señor tenía el control, ¿cierto? Otra clase de mal es el mal moral. Ese también lo experimentamos. ¿Cuál es el mal moral? Es nuestro corazón que ha quedado malo después de la caída. Una maldad profunda hay en cada corazón humano. El corazón del hombre está hundido en la maldad. Y esta maldad se expresa cada día en nosotros y en los demás, ¿cierto? Vámonos a Génesis 6:5. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Entonces, ¿de dónde sale el mal moral? De nosotros.
¿cierto? Toda injusticia que se vive, robos, asesinatos, adulterios, toda clase de mal moral procede ¿de dónde? Del corazón de los hombres. No hay quien escape de esa realidad. Todos hemos sentido esto, ¿cierto? El desprecio, el desamor, el odio, el rencor. Todos lo hemos experimentado, tanto como que lo hemos hecho o como que lo hemos recibido, ¿cierto? Pero es una realidad. ¿O qué ser humano se puede escapar de esto? Ninguno. La Biblia nos está diciendo que el corazón del hombre continuamente es malo. Es malo. ¿Y cómo llegamos a eso? La caída del hombre, ¿no? El hombre y su pecado. Y no podemos escapar de esa realidad, del mal moral. Hay otra clase de mal. La tercera clase de mal es el mal espiritual. O sea, además de nosotros lidiar con nuestros pecados, ¿cierto? Con tanta crueldad que hay en nosotros, debemos también lidiar, ¿sabes con qué? Con la furia satánica. El mal espiritual. Satanás y los demonios destilan crueldad, ¿cierto? Un aborrecimiento profundo por Dios, por el Señor, por la iglesia, por la obra del Señor, por su pueblo. Entonces, además de esta humanidad lidiar con el pecado natural y con su propio pecado, ¿cierto? Tiene que lidiar con la furia de Satanás, las tentaciones, ¿cierto? Los espejismos que hace ver a los hombres y les hace creer para que únicamente corran y se revuelquen en el pecado. Eso es grande, ¿no? El gran enemigo de Dios tiene un dominio sobre este mundo, operando en los hijos de desobediencia y luchando contra el pueblo de Dios para que peque. ¿Qué dice Efesios 2, del 2 al 3? Una pregunta, ¿esos pecados también están relacionados con la muerte física, la muerte eterna y la muerte espiritual? ¿Qué dice Efesios 2, del 2 al 23? ¿Quién me lo quiere leer? ¿Del 2 al 23? Sí, Efesios 2, 2 al 3, perdón. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, este dominio, ¿cierto? Este reinado de Satanás que opera en los hijos de desobediencia, que operaba en nosotros, pero gracias al Señor fuimos librados, ¿cierto? De ese reino de tinieblas. Es una realidad en el mundo, ¿cierto? Es palpable, nadie se puede escapar de esa realidad. Ahora, debemos decir, ¿todo esto se le ha salido de las manos a Dios? No, Dios tiene todo bajo control, ¿cierto? Ni Satanás se le ha salido de sus manos, ni el hombre se le ha salido de sus manos, ni esta tierra, ni esta naturaleza se le ha salido de las manos del Señor. Dios ejerce un control, una soberanía sobre todo, sobre toda la creación y sobre todas las criaturas. Dios ejerce un dominio sobrenatural sobre eso. Él es soberano. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios permite toda esta maldad? ¿Cierto? Si Dios tiene todo el poder, y así lo creemos unánime todo, ¿por qué Dios no detiene esta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no intervino cuando Adán y Eva estaban siendo tentados en el huerto del Edén? ¿Por qué o no destruyó la serpiente o la sacó del huerto? ¿Por qué no intervino? Sino que los dejó actuar libremente para que cayeran en sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no actuó en el momento en que Satanás quiso rebelarse con los demonios en el cielo? Para que tuviera un pueblo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Cierto? Para que nosotros pudiéramos entender
¿Cuál es la razón de que Dios permite la maldad en este mundo? Entonces, debemos dejar algo claro en este punto. Y es que Dios no es el autor del pecado. Este punto en la Biblia es claro. La culpa es enteramente ¿de quién? Del hombre y de Satanás, ¿cierto? La culpa es enteramente del hombre por su pecado. Y todo lo que estamos viviendo es por culpa del pecado, ¿cierto? Pero Dios lo permitió y Dios está al control de todo. O sea, en esto no le salió de las manos del Señor. ¿Quién me busca Génesis 3:13? Otro que me busque Romanos 3:23 y otro que me busque Romanos 5:12. Y Romanos 5:12. ¿Qué dice Génesis 3:13? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿quién fue el que desobedeció? ¿Quién pecó? ¿Dios? No, fue la mujer. Dios dijo, ¿qué has hecho? ¿Cierto? Este versículo nos muestra con claridad que ¿quién fue el que pecó? El hombre, ¿cierto? No fue Dios. Entonces no podemos inculpar a Dios de pecado, ¿cierto que sí? ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que pecaron? Todos, los hombres. Y por esa causa fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Fuimos expuestos a toda clase de mal posible que existe. Por el pecado del hombre. ¿Dios tiene que ver algo con esto? No, Dios no es culpable del pecado, pero Dios sí lo permitió, porque Él tiene un propósito. Acuérdese, nada se le ha salido de las manos a Dios. Dios es soberano y tiene todo el control. Pero como el hombre quiere que sí. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo nos deja claro. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Por Dios? No, fue por un hombre. ¿Y por el pecado qué? La muerte. El mal, el castigo. ¿Sí? Y entonces ¿eso qué pasó con toda la humanidad? Y toda esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron también. ¿Ve? Esto es lo que llamamos el pecado original, pecado de herencia, pero también el pecado voluntario. Todos hemos pecado. Entonces, ¿la culpa es de quién? Del hombre, no de Dios. ¿Sí? Entonces ahora sí debemos analizar la pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Cierto? La Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 6 nos dice: nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Quiso Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, habiendo propuesto ordenado para su propia gloria. Entonces, ¿qué dice nuestra Confesión de Westminster? Dice que el pecado es del hombre, ¿cierto? Ellos pecaron, ellos fueron los que comieron, ¿cierto? Por la tentación de Satanás. Pero también nos dice que Dios quiso y permitió que esto sucediera. O sea, Dios no intervino para que esto no suceda, Dios lo permitió. ¿Con cuál propósito? Para su gloria. ¿Por qué Dios permite el mal? Para su gloria. Esa es la respuesta bíblica. Dios permite el mal para su propia gloria. Dios es soberano, la maldad existe. Él no creó la maldad, pero permitió que existiera el mal. Para su propia gloria. ¿Para qué?
¿Por qué? Es la pregunta. La respuesta es para su gloria, para Él glorificarse, para Él mostrar. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos van a dar la razón de por qué Dios permite el mal para su propia gloria. Esa es la respuesta que debemos dar, ¿sí?, a la pregunta ¿por qué Dios existe? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Porque sus criaturas sufren, ¿cierto?, y sienten dolor para su gloria. Vamos a mirar Romanos 3 del 5 al 7. Sí. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 versículos del 5, vamos a leer hasta el 7, dice, bueno, desde el 4 podemos leer y dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Un propósito por el cual Dios permite que la maldad exista, ¿cierto?, es para mostrar Él su gloria. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea que Dios permitió el pecado del hombre para hacer resaltar ¿qué? Su justicia, ¿cierto? Hizo que los hombres cayeran en mentira, ¿para qué? Para que Él se mostrara como veraz, para que pudiéramos distinguir qué es la mentira y qué es la verdad. O sea, es como para Él, para Él mostrar su grandeza, reflejándose en que Él va a ser el centro de los hombres. Entonces, no el hombre va a ser el centro. Por nuestras mentiras, Dios, ¿qué? Se ve veraz y abunda su gloria. Entonces, ¿para qué Dios permite el pecado y la maldad? Para Él mostrar su gloria, su justicia, para Él mostrar su verdad, su rectitud. De otra manera, no podríamos probar eso. Si tú hubieras seguido perfecto y todo, ¿cómo hubiéramos visto su justicia? Dime. Claro, Él no podría mostrar ese atributo que Él tiene, pero como Él quiso mostrar todos sus atributos, ¿cierto?, permitió que el hombre cayera para mostrar su justicia, para mostrar su verdad, para que los hombres vieran qué era la verdad de Dios y qué era la justicia de Dios con claridad. Vamos a Romanos 5:8. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios quiso mostrarnos su amor? ¿Cómo quiso que sus hijos probaran el amor de Él, ese atributo del Señor? Él lo hizo, cierto, posible en la muerte de Cristo. Si no hubiera pecado, Cristo hubiera venido a morir. No había necesidad, ¿cierto? Pero como hubo pecado, Dios mostró su amor mandando a su Hijo a morir por nosotros. Él quiere que su pueblo, ¿qué? Guste su amor, conozca ese atributo del amor. En la cruz de Cristo se refleja la justicia y el amor de Dios, ¿sí? Ahí se manifiesta su justicia, porque Él castigó
el pecado y la maldad. Él mostró su justicia. También mostró su ira. Él quiso mostrar su ira también, ese atributo, en su Hijo. Pero también mostró su infinito amor, ¿cierto? Que nos alcanza y que nos perdona por el sacrificio de su Hijo. Dios quería que probáramos esas cosas, esos atributos del Señor, esas perfecciones divinas, por medio del dolor, del pecado, de la maldad. Si no existiera la maldad, el pecado, estas cosas no podríamos haberlas probado. ¿Qué dice Romanos 9, 22? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destruir? Entonces, esto es, el Señor está diciendo, y que si Dios queriendo mostrar su ira, o sea, queriendo Él reflejar su ira, ¿cierto? Él quería hacerlo. ¿Qué más dice? Y hacer notorio, ¿qué? Su poder. Él quería hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El 11. ¿Y qué dice el 23? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, ¿qué? Para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cómo más podemos nosotros probar y saborear la misericordia del Señor? ¿Podemos probarla de otra manera? No. Adán y Eva, en su estado de rectitud, ¿sí?, antes de la caída, podían probar la misericordia del Señor. Podían ver la justicia del Señor con claridad. Podían ver la ira del Señor. No, ¿cierto? Estas cosas se prueban si hay pecado, si hay maldad, porque Dios castiga con justicia la maldad, ¿cierto? Pero ha extendido su misericordia al que merecía ser castigado por el mal. Muestra una compasión, un amor por esa persona. Dios quería que su pueblo probara el amor, la misericordia de Dios. Esa es la razón por la cual Dios permite el mal, ¿sí? Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Por medio de estas cosas ha llamado a su pueblo, para su gloria. Dios permite el pecado para mostrar su justicia. Dios permite el pecado para mostrar su amor. Dios permite el pecado para revelar su ira. Dios permite el pecado para mostrar su misericordia. Si no hay pecado, no hay despliegue de los atributos o perfecciones divinas. No la hay. Entonces Dios no es autor del pecado, ¿cierto? Pero Dios sí lo permitió. ¿Con qué propósito? Para su gloria, para que Él sea exaltado y magnificado y conocido en gran manera. ¿Qué dice Romanos 11, 33? Vamos a leer hasta el 36. ¿11? Sí, 11, 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, un momento. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está en exclamación, ¿cierto? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Dios tenía un propósito perfecto cuando dejó caer, ¿cierto? Permitió que Adán y Eva cayeran en pecado, que Satanás se rebelara. Aunque nuestra mente no pueda conciliar esas verdades divinas, ¿cierto? Debemos caer humillados ante ella y reconocer la grandeza del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es profunda la riqueza de la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios es inescrutable, es
profundo, insondable. Sus juicios son súper elevados. Aunque el hombre no los entienda, ¿cierto? Tiene que caer humillados ante esta verdad. Ahora, ¿cuál es la reacción de los hombres cuando no entienden esto? Unos se vuelven ateos, ¿cierto? Desdeñan contra Dios. No pueden concebir en sus mentes por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite que sus criaturas sufran. Se rebelan con Dios, pelean con Dios. Porque esto escapa, huye de nuestro entendimiento. Pero nosotros, su pueblo, debemos caer de rodillas ante el Señor. Aunque no entendamos esto, tenemos que ver la hermosura de esta verdad. Tenemos que probar su amor, su gracia. ¿Ya? Y mira lo que sigue diciendo el capítulo, dice el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién? Está diciendo Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? O sea, ¿quién puede entender? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿quién le aconsejó para decir, bueno, hazlos con esta capacidad de poder obedecerte o no? Permite que pequen, permita que caigan, ¿cierto? ¿Quién aconsejó a Dios en ese respecto? Nadie, ¿cierto? Dios es soberano. Nadie puede decirlo. ¿Qué dice el 35? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Imagínate, ¿quién le enseñó primero a Dios? Para que el Señor después desplegara toda esa sabiduría. Antes todos recibimos de Él. Dios lo sabe todo. Donde Dios aprenda algo nuevo, no es Dios. Dios lo sabe todo. Nosotros somos los que aprendemos algo nuevo cada día. Porque somos finitos, limitados, pero Él no. Y el 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él será gloria por los siglos. Amén. Por Él, dice. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que sucede, todo lo que hay, todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Y todo retunda ¿qué? En la gloria de Dios, por todos los siglos. Amén. Por toda la eternidad. Todo retunda en la gloria de Dios. Es el bien máximo del hombre, la gloria de Dios. Es el beneficio máximo de su pueblo, la gloria del Señor. Con ella estaremos disfrutando toda la eternidad, la gloria del Señor. Entonces, una pregunta puede sumergir de eso. ¿Acaso la existencia del mal hace menos glorioso a Dios o más glorioso a Dios? ¿Qué podemos contestar a eso? La pregunta es, la respuesta es, ¿qué? Que la existencia del mal hace ¿qué? Más glorioso a Dios. Hace resaltar más su gloria, sus atributos, sus perfecciones. En medio del dolor y de la aflicción, su pueblo prueba su amor paternal. En medio de las dificultades, del dolor, ¿no hemos experimentado el amor paternal del Señor? Su cuidado. Eso nos lleva a un agradecimiento profundo al Señor. Por medio del dolor y de la aflicción que su pueblo experimenta, ¿cierto? Él nos guarda. Hemos sentido que Él nos guarda, ¿cierto? Que Él nos trae su paz, aun cuando las tormentas de esta vida se levantan en nuestra existencia, sentimos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones. ¿De qué? De pecar. ¿Y de qué pecar? De desdeñar de Dios, ¿cierto? De rebelarnos contra Él. Él guarda nuestros corazones en su paz para que sigamos confiando en Él. No disminuye su gloria, no disminuye su obra por las aflicciones que pasamos y que vivimos. Entonces su pueblo en medio del dolor y de la aflicción experimenta la paz, experimenta un gozo profundo también, ¿cierto? Él nos
fortalece, nos provee también, nos anima, nos consuela, nunca nos abandona, nunca nos desampara. Todas estas cosas las probamos en medio del sufrimiento y del dolor. Esa es la razón por la cual Dios permite el mal en este mundo, para que experimentemos su amor, para que nos deleitemos en su compasión, en su misericordia, en su cuidado paternal, para que nuestros corazones experimenten el amor de Dios. El dolor y el sufrimiento hacen más glorioso a Dios. Esto nos enseñará a glorificar y amarlo más y más. Es por eso que venimos gozosos a cantarle, a glorificarle, ¿cierto? Estaremos dispuestos a dejar todo por el Señor, a tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos dar a la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? La respuesta es, Él lo permite para su gloria, para que experimentes su amor, su perdón, su misericordia, su gracia. Y para que este mundo impío experimente ¿qué? Su ira, su juicio, su enojo, su aborrecimiento. Y para que todos unánimes veamos que su santidad, su perfección, su sabiduría, su soberanía. Y como dice Pablo, en aquel día toda rodilla se doblará delante de la majestad del Señor, y toda boca confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre.